Capítulo 185. Demonios 4. Oye, viejo, despierta. Dijo Luke telepáticamente a Edgar mientras esquivaba un puñetazo del demonio rojizo con increíble precisión. Luke siempre llevaba el collar. Se había convertido en una especie de hábito desde que el fantasma de su tatarabuelo empezó a vivir allí. ¿Está luchando a corta distancia?, pensó Julie, la sirvienta, sorprendida al ver el estilo de lucha de Luke. Sabía que poseía un aura de clarividencia. Rumores sobre sus 3 auras circulaban desde hacía tiempo. Pero aún así era raro ver a un telequinético luchando en combate cuerpo a cuerpo. En cuanto al chico que la había traído hasta aquí, había ido a ayudar en la lucha contra los 2 demonios azulados. Ahora eran Nao, Yoko, Eugene y él contra los 2 demonios. ¿Qué pasa?, preguntó Edgar. Luke escuchó su voz por primera vez en varios días, pues Edgar había estado ocupado buscando el arma del alma de Poe. Dada la situación de enfrentarse a demonios menores por primera vez, Luke no notó el tono cansado de Edgar. Me enfrentó a demonios menores. Luke respondió, enviando una orden mental al demonio rojizo para que se detuviera. Obedeció por un segundo. Esa ventaja de un segundo fue suficiente para que Luke le diera un golpe telequinético al estómago del demonio. Su vientre retumbó y luego, impulsado por la fuerza telequinética, salió volando hacia atrás. Tiene cerebro, qué bien. Pensó Luke al notar que su comando mental había funcionado. Pensó que, como eran bestias que luchaban casi por instinto, quizá no fueran muy inteligentes, lo que hacía que su aura azul fuera menos útil. Eso es inesperado, ¿cuántos?, preguntó Edgar en tono sorprendido. 4, pero ya maté a uno. Uno se volvió rojo, a diferencia del azul de los demás. Además, no son los únicos demonios. Wednesday está luchando más, respondió Luke. Del collar de Luke emergió la forma fantasmal de Edgar, volviendo al mundo real después de un tiempo. Luke echó un vistazo rápido a Edgar, notando que su aspecto parecía cansado y extraño para un fantasma. Parecía que se estaba esforzando mucho para encontrar el arma del alma. Son Morrax. Los más débiles de todos los demonios menores. Hay muchos, y todos se parecen. Tienen un intelecto bestial, y su principal fortaleza es su fuerza física y resistencia, dijo Edgar, observando a los demonios. ¿El rojizo es el mismo? ¿Es más fuerte que los demás?, preguntó Luke, mientras el demonio rojizo cargaba contra él. Luke levantó la mano y usó sus 10 toneladas de fuerza telequinética para intentar aplastarla. El suelo de piedra bajo el demonio se agrietó y se hundió ligeramente, pero, para sorpresa de Luke, la criatura siguió avanzando, aunque su velocidad disminuyó significativamente. El rojizo Morag resistió la presión con un rugido gutural mientras su cuerpo temblaba por la tensión. Está en modo berserker, por así decirlo. Eso ocurre cuando han consumido un alma recientemente. Se vuelven más fuertes, más resistentes, incluso capaces de soportar 10 toneladas, aunque por poco. Edgar explicó. ¿Atacan en manadas o suelen ir solos? Luke continuó su lección improvisada sobre estos demonios menores. Mientras el Morag se acercaba a él lentamente, cada uno de sus pasos haciendo que el suelo debajo de él crujiera bajo su peso, Luke comenzó a concentrar ondas telequinéticas en su dedo índice para formar un orbe telequinético. La presión que oprimió al demonio disminuyó ligeramente gracias a que Luke desvió su atención, lo que permitió que el Morag ganara velocidad. Sin embargo, seguía siendo lento, lo que le dio a Luke el tiempo necesario para completar la formación del orbe telequinético. No, los Morrax rara vez atacan en grupo. Son demasiado básicos para coordinarse. Si ves a varios actuando juntos, solo puede significar una cosa. Edgar respondió con un dejo de inquietud en la voz. ¿Qué cosa?, preguntó Luke, sin dejar de concentrar ondas telequinéticas y esperando el momento preciso para liberar el orbe. Hay un Morag controlador cerca. Es raro, pero de vez en cuando aparece uno que ha desarrollado la inteligencia suficiente para liderar a otros. Es señal de una evolución inminente, respondió Edgar. ¿Se convertirá en un demonio intermedio?, preguntó Luke con más seriedad. Si un Morag rojizo podía soportar 10 toneladas y seguir moviéndose, un demonio intermedio sería mucho más fuerte e inteligente. Tenían que eliminarlo antes de que evolucionara. Sí. Debe estar vigilando y dirigiendo a los demás. Aún así, con tu fuerza, podrías derrotarlo, sobre todo con la ayuda de tu novia gótica. Edgar respondió encogiéndose de hombros.
Luke ya había luchado contra Crackstone, quien había hecho un trato con un demonio superior. Podía manejar un posible caso de un demonio intermedio recién evolucionado con relativa confianza. Si lo encuentro, dijo Luke frunciendo ligeramente el ceño. Con su clarividencia debilitada en este laberinto, sería difícil localizarla. No quería que ninguno de sus seres queridos corriera peligro. Su mayor preocupación era Wednesday, aunque considerando su fuerza, era de quien menos debía preocuparse. Aún así, era su persona más importante, y no quería correr el más mínimo riesgo. El orbe telequinético en su dedo brilló con una luz cegadora. Con un movimiento rápido, lo lanzó directamente hacia el rojizo Morag. El orbe le impactó en el pecho, creando una explosión de energía que lo lanzó varios metros hacia atrás, dejándolo inmóvil en el suelo. De su musculoso pecho, un agujero rezumaba sangre espesa, casi negra. Luke estaba a punto de enviar un mensaje telepático a Miércoles cuando notó que Morag luchaba por ponerse de pie nuevamente. Al ver un brillo peligroso en los ojos de Morag, utilizó su habilidad de precognición, revelando un fragmento del futuro inmediato. El Morag rugió furiosamente, desatando un poderoso ataque sónico que se extendió por todo el campo de batalla. Yoko, Nao, Eugene y el otro chico, que estaban luchando contra los otros demonios, fueron golpeados directamente por la onda sónica. Gritaron de dolor y cayeron al suelo, vulnerables. Esa debilidad momentánea creó una abertura fatal, permitiendo que los otros dos demonios los atacaran sin piedad. En cuanto a Luke, no corría ningún peligro. Podía defenderse con un escudo telequinético. TSCH. Luke chasqueó la lengua y se lanzó hacia el Morag a toda velocidad, impulsándose con una explosión telequinética que lo lanzó hacia adelante como un rayo. Cuando finalmente acortó la distancia, saltó con agilidad y precisión. Su pierna se envolvió en energía telequinética, comprimiéndose cada vez más, emitiendo un leve zumbido que indicaba la acumulación de poder. Luke giró su cuerpo en el aire y aprovechó la fuerza para asestarle una patada devastadora directamente al rostro del Morag. El impacto fue instantáneo. Su pierna chocó contra el cráneo del demonio y las ondas telequinéticas acumuladas se liberaron en una explosión concentrada. Auge. El sonido del impacto resonó en el aire mientras el rostro del Morag se deformaba bajo la fuerza del golpe. El cuerpo del Morag salió despedido hacia atrás, estrellándose contra el suelo con un golpe sordo. Su cabeza se inclinó en un ángulo imposible, dejando claro que el golpe había sido fatal. Luke aterrizó con gracia, su pierna aún emitía débiles destellos de energía residual mientras el aire a su alrededor volvía a la normalidad. Uf, ese futuro era peligroso. Pensó Luke, aliviado. Peligroso para los demás, no para él. El tono rojizo del Morag comenzó a desvanecerse hasta que recuperó su habitual color azulado, y dejó de moverse. Luke agradeció no haberse enfrentado a un enemigo con habilidades regenerativas sobrehumanas. Siempre era un fastidio. Con la espalda hacia Nao y los demás, Luke no notó las miradas que le dirigieron ni las expresiones atónitas en los rostros de los dos demonios restantes mientras presenciaban la brutal y rápida muerte de su colega. Oye, Wednesday. ¿Te enfrentas a un demonio diferente al de los demás? ¿Algo extraño o notable a simple vista? Preguntó Luke, intentando sonar despreocupado, aunque Wednesday detectó de inmediato la preocupación en su tono. Hubo un breve silencio en la conexión antes de que Wednesday respondiera con su habitual voz monótona y sin emociones. ¿Qué quieres decir exactamente? Lucas le explicó rápidamente a Miércoles lo que Edgar le había dicho. En cuanto a cómo supo esas cosas de la nada, Wednesday ya sabía de la existencia de Edgar. Luke confiaba lo suficiente en ella como para hablarle de él, y con su aguda capacidad de observación, ella lo habría descubierto con el tiempo y ya tenía sus sospechas. No. No hay otro demonio. Solo los mismos, feos y musculosos, azules. Dijo Wednesday, mintiendo, mientras frente a ella había un demonio bajo y escuálido con ojos astutos, observándola con una intensidad que no había visto en los otros Morrax. Wednesday mintió porque conocía a Luke. Si le decía que el demonio estaba allí, él vendría a ayudarla, especialmente para asegurarse de que no hubiera ninguna posibilidad de que le pasara algo malo. Una preocupación casi obsesiva por ella, algo que le gustaba mucho, pero no ahora. Esta pelea era suya, y si Luke venía, perdería la oportunidad de tener una batalla emocionante. Luke frunció el ceño por un momento, sintiendo algo extraño en la respuesta del Miércoles, pero decidió dejarlo pasar. Está bien.
Seguiré buscando mientras rescato gente, pero avísame si necesitas ayuda o cualquier cosa. Dijo Luke. El miércoles puso los ojos en blanco, aunque una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Claro, Luke. Ahora, deja de preocuparte y concéntrate en lo que tienes delante. Puedo con todo. Capítulo 186. Demonios 5. Wednesday y Enid lograron matar a 2 Morrax normales. Quedaron 2 regulares y el demonio pequeño y escuálido. Un demonio con inteligencia y una inminente evolución. Interesante. Pensó Wednesday mientras esquivaba una poderosa patada de un Morrax y luego golpeó los talones de su enemigo con su guadaña. Fue el tercer golpe que asestó en esa parte del cuerpo, y finalmente logró perforar la piel, provocando un gruñido de dolor del demonio y haciéndolo tropezar. Enid apareció como un rayo, aprovechando la oportunidad que había creado Wednesday. Con sus manos, agarró el talón herido del demonio y lo levantó completamente del suelo. Aunque las manos de Enid no eran grandes ni musculosas, poseían una fuerza física inmensa que desafiaría la lógica para un normal. Tras levantarlo, Enid estrelló al demonio contra el suelo. El impacto resonó en el aire mientras el Morrax rugía, y su cuerpo chocó violentamente contra el suelo de piedra del laberinto. Pero no terminó ahí. Enid lo levantó una vez más y lo estrelló contra el suelo nuevamente. Repitió el proceso, cada vez con mayor intensidad. Wednesday había retrocedido para evitar los escombros. Enid se detuvo al ver que el otro demonio se acercaba. Sin dudarlo, se lanzó con fuerza, agarró al Morrax por el talón y, con un giro explosivo, lo arrojó. Morrax contra Morrax, chocaron con un crujido espantoso de huesos y carne. Su fuerza ha aumentado. Pensó Wednesday, aunque no del todo sorprendida. Lo que realmente la sorprendió, aunque su expresión no lo demostrara, fue la brutalidad que Enid había demostrado esa noche. Sus sospechas prácticamente se confirmaron, y fue algo que no le pareció nada divertido. Los 2 Morrax se levantaron. El que Enid y Wednesday habían apaleado varias veces estaba en un estado lamentable, pero aún no estaba muerto, aunque su muerte era inminente. Aún así, volvió a atacarlos, como si no le importara morir. Su instinto de supervivencia es terrible, aunque eso los hace más brutales. Pensó el miércoles mientras se lanzaba hacia ambos Morrax, con su guadaña oscura en la mano. Trabajando juntos, Wednesday y Enid no tardaron en matar a los 2 Morrax. El pequeño demonio menor seguía observando, como si no le importara la muerte de sus subordinados ni lo que fueran para él. Acaba de ver morir a 2 de los suyos. Comentó Enid, agitando la mano en el aire para quitarse la sangre negra de los 2 demonios. Esa es la desventaja de pelear con los puños. Sin embargo, Enid no mostró ninguna expresión de disgusto, solo indiferencia, lo que llamó la atención de Wednesday. Sin embargo, no hizo ningún comentario al respecto. Son demonios. Se espera que carezcan de camaradería. Dijo miércoles con frialdad, mirando al pequeño y feo demonio, que empezó a sonreír. Su sonrisa se extendió por casi todo su rostro, revelando sus afilados y diminutos dientes, que parecían ser muchos. Su inteligencia no es gran cosa. Pensó Wednesday, un poco decepcionada. Había esperado un mayor intelecto de este demonio casi evolucionado. ¿Demonios? ¿Cómo sabes eso? Preguntó Enid, sorprendida por esta revelación. Luke me lo dijo. Si no lo sabías, tenemos un vínculo telepático. Respondió miércoles con indiferencia. Enid hizo una mueca apenas visible al oír la respuesta de Wednesday. Ah, cierto. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Preguntó, ligeramente indignada. Llevaban varios minutos peleando, y habría sido bueno saber que se enfrentaban a unos malditos demonios. ¿De verdad era necesario que te lo dijera? O sea, saberlo no cambia nada. Respondió Wednesday, lo que hizo que Enid frunciera ligeramente el ceño. Hacía tiempo que no escuchaba las respuestas mordaces de Wednesday. Tuvieron que callar cuando el pequeño Morrax empezó a moverse. Su velocidad era increíble, mucho más rápida que la de los otros 2. Alcanzó a Wednesday en un instante y la golpeó en el estómago con su pequeña pero musculosa pata. Con reflejos agudizados, Wednesday conjuró un escudo oscuro en el último segundo para bloquear el golpe. La barrera absorbió el impacto, pero el poder del Morrax la empujó hacia atrás con tal violencia que no pudo evitar ser desplazada varios metros. El miércoles plantó sus pies en el suelo de piedra, deteniéndose gradualmente a unos 15 metros de distancia.
Su velocidad es muy superior a las demás, pero su fuerza física es la misma, pensó el miércoles, analizando rápidamente la fuerza del pequeño demonio. Enid no se quedó quieta. Movió la pierna, apuntando a la cabeza del demonio. Este saltó verticalmente, esquivando la patada, pero eso no era todo lo que Enid tenía en mente. Ahora, le lanzó un gancho de derecha. No puedes esquivar esto ahora, pensó Enid, ya viendo su puñetazo destrozando la fea cara del demonio mientras estaba en el aire y no tenía forma de evitarlo, o eso pensó. Con un movimiento increíblemente rápido, el Morag giró el torso en el aire, realizando una especie de voltereta sin dejar de saltar. Se deslizó hacia un lado con una gracia sobrenatural, dejando pasar el puñetazo de Enid. ¿Cómo?, pensó Enid, sorprendida. El Morag aterrizó y estaba a punto de cargar contra Enid cuando retrocedió rápidamente. En su lugar, 3 lanzas oscuras impactaron contra el suelo, destrozándolo. Su agilidad y reflejos también son muy superiores a los de los otros demonios, pensó el miércoles, con su pálida mano ligeramente extendida hacia el Morag. Los Morags anteriores eran rápidos, sí, pero su velocidad era brutal e incontrolable, impulsada únicamente por su inmensa fuerza física. Sus movimientos eran torpes y predecibles. Sin embargo, este Morag era completamente diferente. Aunque poseía la misma fuerza física, su velocidad no era producto de una fuerza abrumadora, sino de una perfecta sincronización entre sus músculos y reflejos. Su agilidad era fluida. Si eso es todo, le doy unos 15 minutos de vida, pensó el miércoles mientras su guadaña oscura se hacía más grande, especialmente la hoja, que se extendía más. Transfórmate, Enid, dijo el miércoles mientras se hundía en su propia sombra y aparecía detrás del Morag, iniciando un combate cuerpo a cuerpo. Enid asintió y comenzó su transformación completa. Si eran demonios y este era un poco más inteligente, necesitaban erradicarlo lo antes posible. Wednesday no se andaría con rodeos e intentaría acabar con él lo más rápido y eficientemente posible. Incluso si tuviera que recurrir a la ayuda de Enid, la exnovia de Luke. Con Enid en su forma completa de hombre lobo y Wednesday siendo precisamente mortal, incluso el rápido Morag comenzó a encontrarse en desventaja y a acumular heridas. Solo hirió levemente a Enid, quien, gracias a su regeneración de licántropo, sanó rápidamente. En cuanto a miércoles, el Morag no pudo asestarle un solo golpe, pues era demasiado escurridiza en la oscuridad del lugar. El Morag, que antes parecía tranquilo e incluso disfrutaba de la lucha de los demás con guturales sonidos de satisfacción, ahora se enfadaba cada vez más. Ya no sonreía, y sus guturales sonidos ahora estaban llenos de rabia. 10 minutos después de la pelea, se dio cuenta de que su vida corría peligro, a diferencia de los demás demonios. Necesitaba huir, pero no podía hacerlo cuando 2 almas deliciosas se alzaban ante él. 2 almas poderosas con un aroma irresistible. Con una nueva idea en mente, el Morag comenzó a dar vueltas alrededor de Enid y Wednesday. Su velocidad era tan rápida que parecía que había muchos clones de él. Wednesday y Enid comenzaron a retirarse con cautela. Debían tener cuidado por si intentaba un último movimiento desesperado. Sus espaldas se tocaban, o más precisamente, la cabeza de miércoles estaba contra la cintura de Enid, ya que en su forma de hombre lobo, Enid era muy alta. De repente, los ojos de Wednesday se pusieron blancos. Estaba teniendo una visión repentina. Sin embargo, no perdió el conocimiento. Permaneció allí con los ojos blancos, pero todavía de pie. Había entrenado lo suficiente para no perder el conocimiento durante unos segundos y de repente tenía una visión. El miércoles vimos muchas imágenes en pocos segundos. Primero, un cartel que decía Sunnivale. Luego, un bosque visto desde arriba. El bosque no estaba en las mejores condiciones. Parecía que allí se había librado una feroz batalla. Luego, hizo zoom en el bosque hasta llegar a una zona específica. En lo que parecía ser un cráter creado por la batalla, había un cuerpo tendido allí. Ella reconoció el cuerpo inmediatamente. Enid, pensó el miércoles, reconociendo el característico cabello rubio con mechas rosadas y sus rasgos. La única diferencia era que su expresión habitualmente alegre y vivaz ahora estaba pálida, con ojos sin vida. Después de ver el cuerpo sin vida de Enid, miércoles regresó a la realidad, incapaz de ver nada más. Sus ojos dejaron de estar blancos, y notó que el Morag seguía haciendo lo mismo, pero esta vez estaba chillando un sonido muy irritante, pero al que miércoles no le prestó atención. ¿Morirá Enid en el futuro?,
¿En su vale? Pensó Wednesday, desconcertada por algo que no le ocurría a menudo. Capítulo 187. Demonios 6. El miércoles dejó de pensar en esa visión repentina y en el presagio de la muerte de Enid. 2 Morraks más llegaron al campo de batalla. Parece que los llamó con ese horrible chillido, comentó Enid, hablando en su forma completa de hombre lobo. El miércoles asintió levemente. Cuando llegaron los 2 Morrak, el pequeño Morrak dejó de girar, se alejó un poco de ellos y los miró fijamente. De repente, un sonido indescriptible llegó a oídos de Wednesday y Enid, y uno de los Morraks recién llegados se lanzó al ataque. El otro se quedó al lado del pequeño Morrak, que parecía tener la habilidad de liderarlos. Mientras Miércoles y Enid luchaban contra el atacante Morrak, notaron algo con el rabillo del ojo que los sobresaltó y definitivamente no era una buena señal. El pequeño Morrak comenzó a devorar al otro Morrak con gran ferocidad y velocidad, una escena nada agradable de presenciar. «Tenemos que detener lo que sea que esté intentando hacer», exclamó Enid. Miércoles asintió y ambos comenzaron a pelear con más intensidad. En poco tiempo lograron enviar al Morrak atacante lejos de ellos. Fijaron sus ojos en el pequeño Morrak, pero ya era demasiado tarde. Había devorado por completo al otro demonio, y ahora su pequeño cuerpo temblaba y comenzaba a cambiar de color. Su piel comenzó a adquirir un tono rojizo y sus músculos se volvieron más robustos. Se volvió del mismo color rojizo que el Morrak que luchó contra Luke. Pensó Wednesday, aliviado al ver que el demonio no había evolucionado consumiendo a su compañero, sino que simplemente había entrado en una especie de modo berserker. Luke le había advertido que tuviera cuidado si un Morrak tenía la piel rojiza, ya que eran más feroces y fuertes, pero Edgar había dicho que eso no significaba que hubieran evolucionado. Gruuu. El pequeño Morrak rojizo chilló con mucha más fuerza que sus compañeros. Una onda de sonido comenzó a propagarse desde su posición en dirección a Wednesday y Enid. Wednesday logró crear una cúpula de oscuridad que la envolvió por completo, protegiéndola del ataque sónico. Enid no tuvo tanta suerte. Era imposible escapar de un ataque sónico que viajaba mucho más rápido que su velocidad de carrera. La ola la golpeó, causándole un dolor inmenso en la cabeza, y sintió que la sangre comenzaba a brotar de sus orejas de lobo. El ataque fue mucho más doloroso para ella debido a su sentido del oído agudizado como hombre lobo, mucho más desarrollado que el de otras especies marginadas. El pequeño Morrak se lanzó hacia Miércoles, sus instintos le decían que su alma era la más deliciosa y exclusiva. También albergaba una furia mayor hacia ella, ya que no había podido asestarle un solo golpe durante toda la pelea. Wednesday se sobresaltó por el repentino aumento de velocidad del Morrak, pero antes de que pudiera reaccionar, desapareció del lugar. En su lugar apareció Luke, con la palma de la mano extendida. Alrededor de la palma de Luke, el aire vibraba intensamente. Había condensado ondas telequinéticas a un nivel crítico. Filo del vacío. Luke pensó mientras hacía un movimiento de corte con la mano. La presión acumulada se liberó explosivamente hacia adelante, creando una cuchilla que cortó el espacio a una velocidad abrumadora. Justo en el camino de la espada telequinética se encontraba la Morrak, moviéndose demasiado rápido para evadir el ataque. No había previsto que su presa desapareciera y que alguien más ocupara su lugar. Sin embargo, no parecía molesto. El olor del chico frente a él era mucho más tentador que el de la mujer humana anterior. Nunca había olido un alma con un aroma tan embriagador. Por lo tanto, no le importaba que la espada se dirigiera hacia él. El Morrak cruzó sus pequeños brazos rojizos en forma de X y siguió avanzando. La espada golpeó sus antebrazos cruzados. El sonido fue agudo y seco, como un cuchillo cortando seda fina. Los 2 brazos del Morrak fueron cortados limpiamente a la altura de los antebrazos y cayeron al suelo con un ruido sordo y un espeso rocío de sangre oscura. El Morrak no tuvo tiempo suficiente para darse cuenta de lo que había sucedido. La hoja no se detuvo después de amputarle los antebrazos. Su trayectoria continuó, cortando la zona justo debajo del pecho. El corte partió al Morrak desde la base del pecho, separando la sección superior de su cuerpo del resto. El demonio ni siquiera tuvo tiempo de emitir un sonido. La mitad superior de su cuerpo golpeó el suelo, seguida de sus pequeñas piernas, que se desplomaron con un golpe sordo. Un espeso charco de sangre negra se extendió debajo de los restos del demonio, su rostro congelado en una mezcla de sorpresa y hambre insatisfecha.
Luke dirigió su atención hacia los otros Moraki no Toke Nao, Yoko y otras personas que había rescatado del laberinto habían llegado. Estaban ocupándose de ello, junto con Enid, quien ya se había recuperado del ataque sónico. Rápidamente comenzó a volar. Había usado a Shambles para cambiar de lugar con Wednesday y, como él había estado volando, ahora ella estaba cayendo en picada desde una gran altura. Afortunadamente, llegaría a tiempo para atraparla. Sabía perfectamente que ella era más que capaz de aterrizar sin un rasguño. Pero eso no le importaba. Él la había puesto en esa situación y quería enmendar el daño. Cuando estaba a centímetros de atraparla, Luke notó un cambio en el aire. Wednesday, con una agilidad impresionante, giró su cuerpo en pleno descenso, apuntando sus botas directamente a la cara de Luke. ¿Qué diablos está haciendo?, pensó Luke. Con un movimiento rápido, esquivó la patada de aterrizaje de Wednesday, inclinándose hacia un lado y atrapándola por la cintura al mismo tiempo. ¿Por qué intentas usar mi cara como plataforma de aterrizaje?, preguntó Luke, sosteniendo el cuerpo de Wednesday contra el suyo. Te dije telepáticamente que no necesitaba tu ayuda. Esa horrible criatura era mi presa, respondió Wednesday con un tono ligeramente molesto, cruzándose de brazos mientras Luke seguía huyendo. Lo sé. También me dijiste que no te enfrentabas a nada inusual. Mentira, ya que ese pequeño demonio era el controlador, dijo Luke acusadoramente. Lo sé. Mentí porque si te hubiera dicho la verdad, habrías venido volando a toda velocidad y no me habrías dejado luchar sola, dijo Wednesday, visiblemente irritada. ¿No quieren pelear en equipo?, preguntó Luke mientras aterrizaba suavemente en el suelo, sin soltar la cintura de Wednesday. Luchar en equipo es necesario cuando nos enfrentamos a una amenaza real, respondió Wednesday con tono firme y lleno de irritación. En este caso, cada una podría encargarse de sus propias luchas. No soy una princesa que necesite ser rescatada, pero tú interferiste en mi batalla. No era un enemigo cualquiera. Era un demonio, y no solo eso, un controlador. Había que eliminarlo lo más rápido posible. Además, ya había terminado mis peleas e incluso había salvado a algunas personas en el camino, dijo Luke, como si su razonamiento fuera indiscutible. El miércoles entrecerró los ojos y su ceño se hizo más profundo. Oh, claro, dijo Wednesday con un tono peligrosamente tranquilo, liberándose de su agarre con un movimiento brusco. Terminaste tus peleas, salvaste el día y decidiste que iba demasiado lento, ¿es eso? No me refería a eso, dijo Luke, dándose cuenta demasiado tarde de que solo había empeorado las cosas. Claro que sí. Quería disfrutar de esa pelea, sentir el riesgo, no que mi novio obsesivo apareciera y la arruinara porque pensaba que me estaba demorando demasiado, replicó Wednesday con un tono mordaz y lleno de reproche. Novio obsesivo, repitió Luke, con un ligero tic en el ojo. Solo había mostrado preocupación por su novia. Además, había eliminado a un demonio controlador a punto de evolucionar. Su decisión de intervenir fue la más lógica y efectiva. ¿Por qué el siempre racional y lógico miércoles hacía semejante escena? Recupérate, niño, dijo Edgar, que volaba junto a Luke. Había salido cuando Luke mencionó al pequeño Morag rojo, curioso por ver a un demonio controlador con sus propios ojos después de tanto tiempo. ¿Qué?, preguntó Luke, confundido. Tal vez su tatarabuelo podría arrojar algo de luz sobre la situación. La razón de su enfado es fácil de entender. Tu intervención demuestra que no confías plenamente en su capacidad para manejar la situación sola. Heriste su orgullo. Llegaste y mataste al demonio de un solo ataque, y además, la eliminaste por completo de la escena con tu técnica de teletransportación. Edgar explicó. Ahora Luke lo entendía. Con el orgullo y el ego de Wednesday, esto era claramente un golpe para ella, sobre todo viniendo de él. Aunque sus acciones estaban motivadas por su deseo de protegerla sin importar el mínimo riesgo, no por dudar de su fuerza. Como había dicho el miércoles, era una especie de obsesión y si pudiera reducir los riesgos, lo haría. Wednesday ya le había dado la espalda a Luke y se dirigía a la puerta de la cámara para salir del laberinto. Sabía que con el ataque del demonio, el juego se cancelaría, así que planeaba regresar a la mansión Petropolus a dormir y dirigirse a Orio por la mañana. Antes de eso, necesito hablar con Enid, pensó miércoles, recordando su visión anterior y formulando una nueva idea.
Luke, que estaba a punto de seguir a Wednesday para continuar la discusión, fue interceptado por Nao. Luke. Ya matamos a ese demonio. ¿Deberíamos seguir buscando más? Preguntó Nao con una sonrisa, como si estuvieran cazando mariposas. Esto llegó a oídos de Wednesday justo cuando estaba a punto de cruzar el umbral de la antigua puerta de piedra. Se detuvo y giró lentamente la cabeza. Primero miró a Nao, quien no notó su mirada, y luego a Luke, quien ya la observaba. Esto cada vez empeora más. Pensó Luke. No puedo. Ve solo, tengo que hacer otra cosa. Respondió Luke rápidamente, apresurándose a seguir a Wednesday, quien había reanudado su caminata al oír que Luke declinaba la invitación de Nao. En el camino, logró convencer a Wednesday de subirse a su lomo para poder volar por el laberinto. Así, llegarían a la entrada mucho más rápido y podrían comprobar si había demonios sueltos por el camino. Capítulo 188. Abandonando la mansión Petropolus. Luke estaba en la habitación que Ajax le había preparado para pasar la noche. Eran casi las 5 de la mañana. Hacía apenas unos minutos, había salido del laberinto. Se había encontrado con Ajax, su familia y los sirvientes. Estaba claro que se había producido una batalla, pero la situación ya estaba bajo control. Los demonios que habían atacado a Ajax habían sido eliminados, así como los que estaban en el laberinto. La familia Petropolus respondió con rapidez al desastre y pudo recorrer el laberinto mejor que la mayoría, aunque no con total precisión. Como resultado, hubo personas que no pudieron ser rescatadas. Más de 100 adolescentes asistieron a la fiesta de cumpleaños de la Ajax. Más del 50% se había inscrito para el partido, con un total de unos 70 participantes. De esos 70 participantes, hubo 14 muertos, aproximadamente el 20%, y muchos más heridos, que recibieron atención médica. Cuando Luke salió del laberinto, vio a los sirvientes transportando cuerpos sin vida en camillas. Un espectáculo lúgubre y desolador. Esos cabrones deben haber estado detrás de esto. Exclamó Luke apretando los dientes, pateando la cama. Contuvo sus fuerzas. De lo contrario, podría haber roto el lujoso marco de madera, y no tenía intención de pagar por ello. Es posible. Tienen 2 de los 6 libros demoníacos principales. No sería descabellado pensar que tienen un método para controlar a los demonios o al menos guiarlos. Dijo Natasha, quien había sido alertada por Luke sobre el repentino ataque demoníaco, un evento nada común. En cuanto al miércoles, ella se fue furiosa a otra habitación, todavía enojada con Luke por interferir en su pelea. Tenemos que acusarlos. Llego a la mansión Petropolus y más de 10 demonios, liderados por un controlador, atacan. El año pasado intentaron revivir a Crackstone, un demonio normal. Su reputación ya no es la que era. Quizás algunos lo crean. Dijo Luke, reacio a dejar que esto quedara impune, a pesar de no tener pruebas concretas de que los Speedman estuvieran detrás del ataque. Sin pruebas, no servirá de nada. ¿Recuerdas que los demonios viajan entre dimensiones? Pueden aparecer de la nada y atacar sin pensar. Eso es lo que hacen los demonios menores, sobre todo. Dijo Natasha, negando con la cabeza. Pero cometieron un ataque suicida. No es extraño que sus instintos de supervivencia estén tan debilitados. Irrumpieron en un lugar lleno de marginados y fueron aniquilados en menos de una hora. Replicó Luke. Según lo que se sabe de los demonios menores, cuando viajan entre dimensiones, aparecen en puntos aleatorios. No tienen un control preciso sobre sus habilidades de viaje espacial. Los Morrax tienen un intelecto bestial. Si aparecen en un lugar lleno de comida deliciosa, atacarán sin dudarlo. Incluso los pequeños Morrax, a punto de evolucionar, el hambre a estas criaturas supera su instinto de supervivencia, al menos para los demonios menores. Explicó Natasha. Deberías darme una clase que lo explique todo sobre los demonios. Murmuró Luke con una mueca de frustración. Le molestaba aprender sobre ellos poco a poco, en lecciones dispersas, cada vez que salía el tema. Espera, si no pueden controlar dónde aparecen, ¿cómo lograron aparecer más de 10 aquí y moverse en grupo? Sé que el pequeño Morrack es el controlador, pero, ¿puede hacer que todos viajen al mismo punto? Preguntó Luke. El pequeño Morrack no tiene control total sobre los viajes dimensionales, pero posee una habilidad única que lo distingue. Al estar a punto de evolucionar, puede generar una resonancia específica en la energía dimensional, como una especie de faro que otros demonios pueden percibir. Esta resonancia actúa como un imán, alineando sus viajes.
Aunque no llegan exactamente al mismo punto, parecen estar lo suficientemente cerca como para reagruparse rápidamente. Explicó Natasha con paciencia. Oh, lo que me dijo miércoles. Pensó Luke, recordando que miércoles había mencionado brevemente, aunque con enojo, que en un momento, el pequeño Morrak hizo un ruido extraño y 2 Morraks llegaron a su ubicación. Se acabó la charla sobre demonios. Empaca tus cosas. Nos vamos a Hoyo ahora mismo. Dijo Natasha, y Luke la miró sorprendido. ¿Ahora? Son casi las 5 de la mañana y no he dormido. Se quejó Luke. ¿Y qué? Ahora que toda la mansión Petropolus está despierta, cada vez aparecerá más gente debido al ataque demoníaco que preocupa a los padres y miembros del consejo. Es el momento perfecto para irse sin que nadie se dé cuenta. Dijo Natasha. Tienes razón. ¿Nos llevamos el Audi? Preguntó Luke. No. Es demasiado llamativo, y probablemente ya sepan que es el coche que usamos. Iremos a pie o, mejor dicho, volaremos el primer tramo para alejarnos de la mansión Petropolus. Con la habilidad de sigilo de Wednesday, nadie nos verá. Respondió Natasha. Va a ser difícil volar con 2 personas a cuestas. Murmuró Luke. Tienes la espalda muy grande, deja que Wednesday te ayude un poco. Dijo Natasha con una leve sonrisa burlona, dándole una palmadita a Luke en el hombro. Pero primero, deja una carta para tu amigo. Dile que envíe los cuerpos de los demonios que tú y Wednesday mataron a la mansión Adams. Esos cuerpos valen mucho dinero. Añadió Natasha. ¿En serio? ¿Cuánto? Preguntó Luke, con el rostro iluminado al oír mencionar tanto dinero. Al menos cientos de miles de dólares. El pequeño Morrak por sí solo podría superar fácilmente el 1.000.000. Respondió Natasha. Los cadáveres demoníacos tenían muchos usos. Investigación, experimentos, armas, rituales y más. Eso es mucho dinero. Pensó Luke, con una sonrisa en el rostro. Rápidamente tomó papel y un lápiz para dejarle una nota a Hax. Lo mínimo que podía hacer la familia Petropolus era encargarse del transporte de los demonios que Luke y Wednesday habían matado a la mansión Adams. Después de eso, le envió un mensaje telepático a Wednesday, haciéndole saber que se irían de inmediato. Mencionó que se encontrarían en la casa de los sirvientes, que estaba vacía ya que todos estaban ocupados con el ataque de los demonios, los heridos y los muertos. Previamente, Luke y Natasha se dirigieron al Audi a recoger sus bolsos y mochilas, aunque no llevaban mucho equipaje. Lo más importante eran las pociones y toda la documentación falsa de sus nuevas identidades. Wednesday caminaba cerca del laberinto cuando llegó a la sala de vigilancia que Hax había usado antes para vigilar a todos los que estaban en el laberinto. La sala ahora tenía un gran agujero en una de sus paredes y estaba siendo utilizada para tratar a los heridos. Los sirvientes y los adolescentes heridos iban y venían. El número de heridos por el laberinto y los demonios era muy alto, sin contar los muertos. En ese momento, recibió un mensaje telepático de Luke, informándole que abandonarían la mansión de inmediato, ya que era mejor escabullirse sin ser notados mientras todos estaban distraídos con el ataque, una sugerencia de Natasha. De acuerdo. Toma mi mochila y mi bolso. Nos vemos en un rato. Miércoles respondió secamente. ¿No vienes con nosotros al Audi? Cogeremos las cosas y nos iremos directamente. Preguntó Luke. Nos vemos en la casa de servicio. Miércoles dijo, sin dar explicaciones. Luke no la presionó, pues sabía que seguía enfadada con él. Wednesday entró por el agujero a la sala de monitoreo. Vio muchas camillas con heridos siendo atendidos. No tardó mucho en encontrar lo que buscaba. Cabello rubio con puntas rosadas. Era Enid. Enid se ofreció como voluntaria para ayudar a los sirvientes con los heridos, algo que se esperaba de ella. El miércoles se acercó a ella con calma y la llamó por su nombre. ¿Miércoles? ¿No te fuiste con Luke? ¿Qué quieres? Preguntó Enid, un poco sorprendida de que se dirigiera a ella. Necesito decirte algo. Salgamos. Dijo Wednesday, directo y al grano. Enid la miró fijamente un momento antes de reaccionar. Dejó una venda sobre una mesita y la siguió. El miércoles se alejó de la multitud y luego creó una cúpula de oscuridad que la envolvió a ella y a Enid, asegurando que su conversación no pudiera ser escuchada. ¿Por qué la cúpula? No te veo. Dijo Enid, tranquila.
Su olfato mejorado le permitió localizar a Wednesday, así que no le preocupaba un ataque repentino, sobre todo porque sería extraño que Wednesday la atacara de la nada. No necesitas verme para saber lo que voy a decir, respondió Miércoles. ¿Qué pasa? Necesito seguir ayudando. Que sea rápido, dijo Enid con indiferencia. No le hacía ninguna gracia tener una conversación a solas con la persona que le había robado a su novio y a quien ahora quería recuperar. Lo único positivo para Enid era que Wednesday estaba con Luke porque realmente se preocupaba por él, algo que había aprendido esa misma noche. Wednesday no solo estaba interesado en Luke por su genética. Los dos habían compartido una breve amistad, pero había sido fugaz y poco desarrollada. Ahora, lo único que los conectaba era Luke. Entre la amistad con Wednesday y Luke, Enid eligió a Luke. Lo mismo le sucedió a Wednesday, quien eligió a Luke antes que a su amistad con Enid. No le envíes más cartas a Luke o, al menos, si lo haces, ten el valor de firmarlas con tu nombre, fan número 1. Dijo Wednesday en un tono entre burlón y frío. No sé de qué estás hablando, dijo Enid, intentando sonar confundida. Hazte el tonto si quieres. Luke me dio las cartas de su fan número 1 secreta, y reconocí tu letra, dijo Wednesday, sin inmutarse por si Enid lo admitía o no. Ella solo quería dejar en claro que Enid debía dejar de enviarle cartas a Luke. Como novia de Luke, le parecía intolerable que su exnovia le enviara ese tipo de cartas. No porque dudara de la lealtad de Luke, sabía que él era fiel. Era evidente en la forma en que arriesgó su vida para protegerla y en su preocupación casi obsesiva por su seguridad. Lo que le molestaba era saber que otra chica lo perseguía, sabiendo perfectamente que él tenía una relación. ¿Algo más?, preguntó Enid, sin confirmar ni negar la acusación del miércoles. Sí. Luke y yo no asistiremos a Nevermore. Iremos a Hoyo, a Sunny Valley y Shadyside, 2 pueblos cercanos, dijo Wednesday con total indiferencia. ¿Qué?, exclamó Enid, más sorprendida por esto que por cualquier otra cosa anterior. ¿Cómo podría recuperar a Luke si él no iba a nunca más? Aún más extraño era que Wednesday compartiera esta información después de haberla amenazado antes por escribirle cartas a Luke. ¿Por qué vas allí?, preguntó Enid. Una misión. Supongo que ya te encargarás del resto, respondió Wednesday, sin dar más detalles. Ya veo. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó Enid de nuevo. El miércoles inclinó la cabeza ligeramente, como si la estuviera evaluando. Porque podría ser útil. Hoy demostraste que no eres tan débil como los demás estudiantes inútiles, dijo, con una mezcla de reconocimiento y desdén en su voz. Enid era una de las pocas estudiantes que había sido verdaderamente útil contra los demonios. Incluso había logrado matar a algunos por su cuenta y se había enfrentado al pequeño Morad casi evolucionado. ¿Eso es todo?, preguntó Enid, con evidente desconfianza hacia Wednesday. Creía lo de Orio, pero dudaba de las verdaderas intenciones de Wednesday. Créanme o no, si deciden serle útil a Luke y venir a ayudar, deben hacerlo con extrema precaución y sin que nadie se dé cuenta. Puede que los Spellman los tengan en la mira, así que no vengan de inmediato. Estaremos allí varios meses, así que tómense su tiempo y planeen cómo llegar sin ser detectados. Iremos de incógnito con diferentes identidades, así que no nos busquen abiertamente, dijo Wednesday con seriedad. Con esas palabras, Wednesday disipó la oscuridad que los rodeaba. Se dio la vuelta sin decir nada más y comenzó a caminar de regreso a la mansión. Mientras se alejaba, una pequeña sonrisa casi imperceptible apareció en su rostro, no una de satisfacción, sino de algo mucho más siniestro. Perfecto. Camina directo hacia tu muerte, Enid, pensó Wednesday, con la mirada desprovista de cualquier rastro de compasión. La ligera curva de sus labios desapareció casi de inmediato, reemplazada por su habitual expresión impenetrable. Sabía que Enid vendría. Esa chispa de orgullo herido y sentimientos no resueltos por Luke fue suficiente para confirmarlo. Todo lo que Wednesday había dicho estaba calculado para traerla a Sunny Valley, el lugar donde su visión se haría realidad. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde.
también a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.